Uno de los días que se celebran y que más fuerza está cobrando sin duda alguna en los últimos años es el Día Internacional de la Mujer, una fecha marcada en morado en el calendario cuyo fin trata de reivindicar los derechos de la mujer, mejorar sus condiciones de vida y reducir la brecha social con el hombre. Mucha manifestación, mucha conmemoración y mucho homenaje, pero ¿conoces el origen del Día de la Mujer? Hoy te explicamos el origen y el largo camino aún por recorrer. El Día de la Mujer se conmemora el 8 de marzo por parte de las Naciones Unidas desde 1975, que había sido declarado por esta organización como Año Internacional de la Mujer. Pero el origen histórico lo encontramos en diferentes años y en distintos países, siendo el sufragio femenino o la mejora de las condiciones laborales algunos de los grandes logros que se pretendían conseguir. Esta historia se remonta a mayo del año 1908 en Chicago, Estados Unidos, donde se organizó un acto denominado Día de la Mujer, dedicado a la causa de las obreras y a denunciar también la opresión de las mujeres. El Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista de los Estados Unidos recomendó dedicar el último domingo de febrero a celebrar actos a favor del sufragio femenino. Un año después, en 1909, se celebra por primera vez en todos los Estados Unidos el Día de la Mujer, organizado por las socialistas en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908. Allí se protestó por las penosas condiciones de trabajo, exigiendo menos horas laborales, mejores sueldos y además tener el derecho a voto. El movimiento no se detuvo ahí, ya que sobre 1910 la Organización Internacional de Partidos Socialdemócratas se reunió en Copenhague y proclamó el Día Internacional de la Mujer. Su fin residía en conseguir el sufragio femenino universal y otros avances. A propuesta de Clara Zetkin, activista y comunista alemana, se estableció la fecha del 8 de marzo para celebrar este día por primera vez, aunque no se dijo cuándo se empezaría a celebrar. Como consecuencia de la reunión de Copenhague del año anterior, en marzo de 1911 se celebró el Día Internacional de la Mujer en algunos países de Europa, como Alemania, Suiza, Dinamarca y Austria. Se exigió el derecho de voto, el derecho a ocupar cargos públicos por parte de las mujeres, a la formación profesional y también al trabajo. En definitiva, mejoras básicas. Menos de una semana después, el 25 de marzo de ese año, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría de ellos inmigrantes, murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. Todos ellos estaban encerrados sin posibilidad de escapar y por ello no podían salir del edificio. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos. Hay diferentes versiones de por qué se eligió esta fecha en concreto. La ONU destaca la importancia de los acontecimientos que se vivieron en Rusia, en medio de las protestas contra la Gran Guerra. En 1913, en medio de una serie de manifestaciones por parte de los ciudadanos para que se llegaran a una paz en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres de Rusia celebraron su primer Día de la Mujer el último domingo de febrero. Más tarde, en Alemania, Suecia y Rusia se conmemoró por primera vez de manera oficial el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Aún con todo ello, nada frenó el paso arrasador de la guerra. En plena Primera Guerra Mundial, en la que habían muerto ya 2 millones de soldados rusos, se produjo la Revolución de Febrero, que marcó así la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917. En febrero de ese año, el inicio de una hambruna provocó revueltas en la capital rusa, Petrogrado, lo que es ahora la actual San Petersburgo. Un mes más tarde, en el mes de marzo, se celebró una serie de mítines y manifestaciones con motivo del Día de la Mujer, que poco a poco fueron alcanzando un fuerte tono político y económico. Bajo el lema Pan y Paz, estas manifestaciones de mujeres formaron parte de las revueltas que terminarían con la monarquía en Rusia. El zar Nicolás II abdicó y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho a voto en lo que fue ya denominado un domingo histórico. Desde su aprobación oficial por la Unión Soviética tras la Revolución Rusa de 1917, la fiesta comenzó a celebrarse en otros muchos países. Por ejemplo, en China se celebra desde 1922. En España se celebró por primera vez en 1936, liderado por la dirigente comunista Dolores Ibárruri, conocida como la Pasionaria. Sobre el año 45, acercándonos al Ecuador del siglo XX, se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional
tras la devastadora Segunda Guerra Mundial, y ahí se creó la carta creada por este organismo que se convierte en el primer acuerdo internacional que consagra la igualdad de género. 3 décadas después, en 1975, la ONU establece por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, coincidiendo así también con el Año Internacional de la Mujer. Aunque este día se celebraba ya en todo el mundo, no era así en Estados Unidos. En 1994, la actriz polaca Beata Pozniak solicitó al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento internacional de esta fecha, y así acabó siendo. Al poco tiempo también se logró la Declaración de Beijing por parte de 189 gobiernos, una hoja de ruta para conseguir los derechos de la mujer. En el siglo XXI la lucha solo ha ido a más, cada vez son más los movimientos políticos y sociales que se hacen para concienciar a la población sobre esta lucha de género por reivindicar unos derechos dignos. De hecho, en el año 2015 se incluye en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles creados por la ONU de cara a 2030 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En esta historia hemos visto epígrafes importantes, pero como en todo movimiento hay personas que son pioneras. Por eso es necesario recordar que la historia está llena de grandes mujeres que con valentía y su lucha por los derechos de las mujeres han conseguido que estén un poquito más cerca de alcanzar su objetivo. Por ejemplo, Olympia de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana dentro de la Revolución Francesa, un texto que sirvió de referencia para generaciones futuras. Fue la primera mujer en escribir un documento de alcance mundial sobre los derechos de las mujeres. A pesar de ello, murió en la guillotina en 1793. Licenciada en Física y Matemáticas gracias al Pacto de Damas que había contraído con su hermana de costearse ella misma los estudios, Marie Curie se convirtió a principios del siglo XX en la primera mujer en la historia en recibir un premio Nobel. Sobre el año 1903, Marie fue galardonada con el Premio Nobel de Física, convirtiéndose en la primera mujer en recibir el preciado galardón. No solo eso, en 1911 también recibió el Premio Nobel de Química y fue la primera mujer en ser profesora de universidad, sustituyendo a su marido que falleció en un accidente. Emmeline Pankhurst fue una activista política británica y una de las mayores impulsoras del sufragismo en Europa a través de su lucha para conseguir el derecho de voto para las mujeres. Fundó la Liga en favor del derecho a voto de la mujer. Falleció en 1928, año en el que el Reino Unido aprobó el derecho a sufragio universal. Frida Kahlo fue una pintora mexicana de principios del siglo XX, que se rebeló contra la estructura de entonces plasmando en sus obras un tipo de mujer autosuficiente, fuerte e independiente. Tanto es así que contribuyó a crear un nuevo tipo de identidad del género femenino y con el tiempo se convirtió en un referente del feminismo. Murió en 1954 en Coyoacán a los 47 años. El 1 de diciembre de 1955, en la ciudad estadounidense de Montgomery, Alabama, Rosa Parks hizo historia en un autobús. Al subir ocupó uno de los asientos de atrás que estaban destinados a los ciudadanos que eran considerados de color. Pero cuando el autobús empezó a llenarse y varias personas blancas quedaron en pie, el conductor detuvo el vehículo para pedirle a Rosa Parks y otras 2 mujeres negras que se levantaran para ceder los asientos a los pasajeros blancos. Ella se negó a hacerlo y finalmente fue arrestada y condenada, provocando el movimiento de derechos civiles que consiguió la igualdad de derechos entre negros y blancos. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. Escritora y política, Clara Campoamor ha pasado a la historia de España como la mujer que consiguió el sufragio universal en España. Fue defensora de los derechos de la mujer española y afín a los ideales republicanos. Cuando comenzó la guerra civil tuvo que huir de España y murió exiliada en Suiza en 1972. Profesora, escritora y filósofa francesa, Simone de Beauvoir fue una de las mujeres más significativas en el siglo XX. A ella se le deben obras de suma importancia en la lucha de los derechos de la mujer, como el ensayo titulado El segundo sexo, que sirvió de referencia para otras escuelas y enfoques del feminismo y los derechos humanos.
Hay muchos referentes en este tema, evidentemente todas son mujeres. Las mujeres mencionadas son solo algunas de las miles que han peleado por mejorar en todos los aspectos. Mujeres que no están, pero que han estado. Como tantas personas que se han sacrificado por el bien común. Esta fecha es para celebrar, pero también para recordar. Cada paso que se da hacia adelante es solo la continuación del camino que comenzaron las mujeres de siglos atrás. Todo con un fin común: alcanzar la igualdad de género. Espero que te haya gustado este repaso de la historia y si es así, dale me gusta y comparte para que este viaje a lo largo del tiempo lo escuchen muchas más personas.